Estoy de vacaciones, quiero empezar a compartir con vosotros pequeños pensamientos acerca del tiempo que estamos viviendo, porque esto no es nada nuevo que deba de sorprendernos, porque todo está profetizado en la Biblia. Quiero compartir con vosotros una recopilación de enseñanzas que he dado acerca de todo lo relacionado con la escatología, porque ahora que todos tenemos mucho tiempo y podemos escuchar y leer muchas enseñanzas por internet, tenemos que tener claro qué dice la Biblia para no tener confusión, porque el apóstol Pablo les dice a los cristianos de Tesalónica: pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Lo primero que quiero recalcar es lo que estuve enseñando ayer. Lo más importante y lo más urgente para cada uno de nosotros es preguntarnos: ¿estoy preparado para encontrarme cara a cara con Dios y rendir cuentas de lo que ha sido mi vida? Porque ¿de qué sirve que yo me prepare para la venida del Señor si quizás yo voy a morir antes de la venida del Señor? Lo mejor es estar preparados para tener nuestro encuentro con Dios, y de esa manera, si el Señor viene antes, también estaré preparado. Pero si yo invierto el orden, podría darse el caso que yo pudiera pensar: bueno, dejo para más adelante el prepararme, porque la venida del Señor no es inminente, aún va a tardar un poco. Y de pronto me sorprende la muerte sin estar preparado para encontrarme con Dios. Así que lo primero que voy a decirte es que la preparación que cada uno de nosotros tenemos que tener consiste en haber aceptado el regalo de la salvación que Dios nos ofrece. Yo quiero que pienses acerca del ejemplo que ponía un folleto que yo leí cuando era joven. El folleto contaba que una vez en un pueblo, un hombre rico puso unas vallas publicitarias en las que se podía leer: yo pagaré tus deudas. Acude a tal dirección en la fecha tal, a la hora tal, y yo pagaré tus deudas. Este hombre cumplió lo que había anunciado en las vallas publicitarias. Pero quiero preguntarte: ¿quiénes se beneficiaron de que este hombre les pagara las deudas? Solamente aquellos que creyeron el mensaje escrito en las vallas publicitarias y que acudieron el día señalado al lugar y la hora señalada. Ninguno de los demás habitantes de ese pueblo pudieron beneficiarse de la oferta que ese hombre había hecho porque no le creyeron. De la misma manera, Dios ha publicado en su valla, que es la Biblia, que Él está dispuesto a pagar la deuda que nosotros hemos contraído con Él a causa de nuestro pecado. Pero la cancelación de la deuda que hemos contraído con Dios solo podrá ser efectiva para aquellos que crean a Dios y acepten el regalo de la salvación que Dios les ofrece. Quiero aclararte que la salvación no es gratis. Es más, yo diría que es tan cara, cuesta un precio tan alto que ni tú ni yo somos capaces de pagar. Por eso Dios tuvo que enviar a su Hijo eterno para que se hiciera hombre, viviera toda su vida sin cometer ni un solo pecado, y al no haber cometido pecado, pudiera ofrecer su vida en pago por nuestro pecado. Porque como enseña el apóstol Pablo en su carta a los Romanos capítulo 6 y versículo 23, la paga del pecado es muerte. Esto es algo que nadie ni nada lo puede cambiar. La paga del pecado, o la consecuencia del pecado, o lo que nuestros pecados merecen, es la muerte.
Por tanto, alguien tenía que pagar por nuestros pecados, porque Dios no puede tener por inocente al culpable. Así que alguien tenía que pagar para poder librarnos a nosotros de tener que pagar el precio de nuestro pecado. Todos los seres humanos morimos como consecuencia de nuestros pecados. Por eso ningún ser humano nos puede salvar, porque la muerte de todo ser humano es consecuencia de sus propios pecados. Pero Jesús, como no pecó, Él es el único ser humano que no cometió ni un solo pecado. Él pudo ofrecer su vida como pago de nuestros pecados. Por eso digo que la salvación es tan cara, porque le costó la vida a nuestro Señor Jesucristo. Y ahora Dios nos está ofreciendo el pago de nuestra deuda efectuado por Jesús en la cruz del Calvario. Pero nosotros tenemos que aceptar ese regalo que Dios nos está ofreciendo para que se haga efectivo en nuestra vida. El versículo que acabo de citar y que empieza diciendo la paga del pecado es muerte, acaba diciendo, pero la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El regalo de la salvación que Dios nos está ofreciendo solo se hace efectivo si aceptamos a Jesús en nuestro corazón como Señor nuestro. Y cuando lo aceptamos, entonces y solo entonces es que estamos preparados para tener un encuentro cara a cara con nuestro Creador. Después de explicar cómo estar preparados para encontrarnos con Dios, quiero empezar las enseñanzas en cuanto a la escatología leyendo dos pasajes, para que no tengamos ninguna duda. El primer pasaje que quiero que leamos se encuentra en el Evangelio de Marcos capítulo 13 y versículo 32, que dice: pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Jesús deja muy claro que el día y la hora de la segunda venida de Cristo nadie la sabe. Solo el Padre es conocedor de esa fecha. Así que yo quiero que te preguntes por un momento, ¿quiere esto decir que Jesús no sabe cuándo va a regresar? Jesús, en cuanto Dios que es, sí sabe el día y la hora de su regreso. Pero cuando Jesús dijo estas palabras, estaba hablando como hombre. Y como hombre no sabía el día y la hora de su regreso. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo puede a la vez Jesús decir que no lo sabe, pero a la vez sí saberlo? Pues es posible porque Jesús tenía y tiene dos naturalezas. Pero era y es una sola persona. Lo repito, Jesús tiene dos naturalezas, pero es una única persona. Por lo que cuando algo era cierto y es cierto para una de sus naturalezas, aunque no lo sea para la otra, es cierto para la persona de Cristo. Esto que parece complicado de entender no lo es. Y para poder entenderlo bien, voy a decir dos ejemplos. El primer ejemplo se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 4 y versículo 2, donde podemos leer: después de haber ayunado 40 días y 40 noches, sintió hambre.
La naturaleza humana de Cristo estuvo hambrienta después de 40 días de ayuno, de 40 días y 40 noches de ayuno. Su naturaleza humana estaba hambrienta, pero lógicamente su naturaleza divina nunca podría estar hambrienta. Sin embargo, lo que era cierto solo para su naturaleza humana era cierto para la persona de Cristo. El segundo ejemplo que vamos a ver lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 8 y versículo 58, donde Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuera, yo soy. La naturaleza humana de Cristo no existía antes de Abraham. El Hijo eterno de Dios sí que existía desde la eternidad, porque el Hijo eterno es tan eterno como el Padre. Pero la naturaleza humana de Cristo no existía antes de Abraham. Pero como Cristo es una única persona, Él pudo decir antes de que Abraham fuera, yo soy, porque aunque no fuera cierto para su naturaleza humana, sí era cierto para su naturaleza divina. Habiendo aclarado por qué Jesús, en su condición de hombre, pudo decir que no conocía ni el día ni la hora de su regreso, lo que hay que enfatizar y tener muy claro, que si Cristo en su condición de hombre no conocía ni el día ni la hora de su regreso, mucho menos ningún hombre puede decirnos el día o la hora del regreso de Jesucristo a la tierra. La segunda venida de Jesús solo está en la potestad de Dios. Por tanto, no nos dejemos engañar. Para seguir recalcando este principio que debemos de tener muy claro, que debemos de asumir para no aceptar ninguna enseñanza que no sea conforme a lo establecido en la palabra, vamos a leer el segundo pasaje en el que quiero que meditemos, que se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 1 y versículos 6 y 7. En este pasaje Lucas nos relata: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las ocasiones que el Padre puso en su sola potestad. Los discípulos, antes de la ascensión de Jesús, intentaron indagar, intentaron sonsacarle a Jesús, a ver si Jesús les decía cuándo iba a regresar, cuándo sería su segunda venida. Pero Jesús les dejó muy claro a sus discípulos que no era algo que nos tocara a nosotros saber cuándo sería la segunda venida. Por lo que es un trabajo inútil tratar de averiguar el día y la hora del regreso del Señor. Y mucho menos debemos atrevernos a poner alguna fecha para esa segunda venida del Señor. Ni tampoco debemos de creer a aquellos que dan fechas, porque la fecha está en la sola potestad de Dios. Esto no quiere decir que no debamos estudiar las escrituras y las profecías escatológicas, porque el propio Juan en Apocalipsis dijo que serían bienaventurados aquellos que leyeran u oyeran las palabras de la profecía que estaban escritas en ese libro. Pero una cosa es estudiar la profecía para estar preparados, como el apóstol Pablo dice que debemos de estar preparados para que no nos pille como ladrón en la noche.
pero otra cosa es aventurar fechas que están en la sola potestad de Dios y que Dios no ha revelado. Hay otras cosas que Dios sí ha revelado. Hay señales para que podamos conocer los tiempos, pero la fecha es imposible de calcular porque Dios no lo ha revelado. Todos aquellos que se han atrevido a dar fechas a lo largo de la historia, y han sido unos cuantos, se han equivocado. Han tenido un fracaso estrepitoso porque solo Dios sabe el día y la hora del regreso de Jesús a la tierra. Voy a citaros algunos ejemplos de estas predicciones que se han hecho para que nos demos cuenta que el que alguien quiera dar fechas hoy en día no es algo nuevo, ha ocurrido a lo largo de toda la historia. Pero quiero que te quede bien claro que solamente Dios sabe el día y la hora del regreso de Jesucristo. Y nadie, ninguno de nosotros, podemos aventurar ninguna fecha sin equivocarnos. El primero que voy a citar, que no es el primero en dar predicciones, pero el primero que voy a citar es Juan de Toledo. Juan de Toledo predijo el fin del mundo para el año 1186. Mirad si ha llovido desde entonces. Pero este hombre ya se atrevió a predecir el regreso de Jesús para el año 1186, basado en la alineación de varios planetas. Esto ocurrió también hace relativamente poco. Se decía que en la década de los 90 iba a haber una alineación de planetas que iba a producir catástrofes y no sé cuántas cosas más. Pero todos aquellos que hicieron esas predicciones se equivocaron. El siguiente que voy a citar es Juan de Rocatallada, que predijo que el anticristo vendría en el año 1366. También ha llovido mucho desde entonces. Este hombre, igual que el anterior e igual que tantos otros, se equivocó, porque quiso tomar el lugar que le corresponde a Dios, porque solo Dios conoce la fecha. Saltándonos ya muchos siglos, y durante todos estos siglos hubo gente que anunció fechas en las que Jesús iba a regresar. Vamos ahora a desplazarnos ya al siglo XIX. Y en el siglo XIX, William Miller anunció el regreso de Jesús entre el 21 de marzo de 1843 y el 21 de marzo de 1844. Como Jesús evidentemente no vino, sus seguidores afirmaron más el estudio de la profecía y anunciaron el regreso de Jesús para el 22 de octubre de 1844. Como vemos, este hombre se equivocó e hizo un ridículo estrepitoso. Pero no fue el único. Seguimos. Jonas Wendell, tras estudiar la cronología bíblica, llegó a la conclusión de que había sido erróneo el cálculo de la segunda venida de Jesucristo, que no había sido en 1844, evidentemente. Así que anunció la segunda venida de Jesucristo para 1868. La fecha pasó y Jesucristo no regresó. Por lo que Wendell explicó que Jesucristo volvería en 1873, que se había equivocado solo por 5 años. Pero también se equivocó. Otro ya más conocido es José Smith, fundador de la Iglesia Mormona. Él afirmó que la segunda venida de Cristo tendría lugar en 1891. Y yo quiero que te preguntes si por casualidad me está escuchando algún mormón. ¿Puedes apoyar tus creencias en alguien que mintió desde el principio? Porque el Señor Jesús no vino en 1891.
Pero la secta de los mormones no son los únicos que se han equivocado al dar fechas. Los testigos de Jehová han dado varias profecías falsas. Ellos que dicen que la Watchtower es la única que puede dar profecías ciertas, pues se han equivocado en varias ocasiones. Entre las fechas más destacadas en la que los testigos de Jehová pusieron énfasis fueron en 1914. Como Jesús no vino, dijeron que se habían equivocado, que vendría en 1925. Y como no vino tampoco en 1925, dijeron que en 1975, pensando que alguna vez acertarían. Pero tampoco vino el Señor Jesús en el año 1975. Entonces ya trataron de dar una explicación de que había venido en el Espíritu de forma invisible, pero la cruda y la triste realidad es que Jesús tampoco vino en 1975. La última que he visto me llegó no hace mucho por el Facebook, y según los cálculos que me llegaron basados en la profecía que dio Jesús en el Evangelio de Mateo capítulo 24 acerca de la restauración de Israel, donde Jesús dijo que no pasaría esa generación sin que Él regresara, dan como fecha del arrebatamiento antes del verano del 2021, es decir, que lo tenemos bien cerquita. Pero yo os aseguro que pasará la primavera, pasará el verano, pasará el otoño y pasará el invierno de 2021 y el Señor no habrá regresado, ni habrá ocurrido el arrebatamiento. Han habido muchas predicciones a lo largo de toda la historia que han fallado y que seguirán fallando. Porque siempre que alguien ponga fecha a la segunda venida de Jesucristo, se equivocará. Porque solo Dios sabe el día y la hora. Y Dios no ha revelado en su palabra, ni a nadie la fecha y la hora en la que Jesucristo va a regresar. Por lo que tenemos que ir con cuidado de no dejarnos influenciar o engañar, porque el día y la hora nadie la sabe. Así que no permitamos que nuestra fe después pueda tambalearse pensando que el Señor ha incumplido alguna de sus profecías. Porque yo os aseguro que la palabra de Dios es fiel y verdadera y no se equivoca. El problema son los hombres que malinterpretan la palabra de Dios, malinterpretan las Escrituras y quieren dar fechas que el mismo Señor Jesucristo no quiso que nadie supiera y que dijo que solo estaba en la potestad del Padre. He querido empezar esta serie de pensamientos dejando muy claro que no debemos poner fecha a la segunda venida de Jesucristo ni al arrebatamiento. Así que no esperéis que en estos pensamientos en los que voy a hablar acerca de la escatología os vaya a dar alguna fecha. No lo voy a hacer porque solo Dios sabe el día y la hora del regreso de Jesucristo. Que Dios os bendiga grandemente y hasta mañana si Dios quiere.